Circuito Éxitos. Bueno, la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha terminado, según anunció la Organización Mundial de la Salud, y el anuncio se produce más de 3 años después de que la organización declarara la enfermedad de coronavirus una emergencia sanitaria global, el nivel de alerta más alto de la OMS. Representa el fin simbólico de la devastadora pandemia que provocó confinamientos en muchos países, alteró las economías alrededor del mundo, pues lamentablemente también hubo una pérdida significativa de vidas y todavía, si bien está presente, ya está controlada gracias al desarrollo rápido de las vacunas y con ello, bueno, por supuesto, no es que no haya contagios, pero son manejables. La persona puede reportar tener COVID, pero inmediatamente a los días estar ya de vuelta a sus actividades, como siempre, sin ese riesgo incluso de complicación que obliga a a una hospitalización y hasta el riesgo de perder la vida, salvo que sean casos, como siempre se advierte, de personas con alguna vulnerabilidad mayor por alguna condición de salud, ese tipo de, por supuesto, de personas que son vulnerables a muchos, además, virus, siempre deben estar todavía mucho más alertas, pendientes y tomando medidas de prevención. Pero sin duda que esta dinámica cambió de una u otra forma nuestras vidas. Y sobre eso vamos a hablar justamente con quien es investigador de mercado, profesor de la UCAP, Jorge Luna, quien es sociólogo. Esos patrones de conducta actual, incluso hasta de consumo, cómo variaron. En el caso de Venezuela se instaló el servicio de delivery, que todavía muchas personas lo contemplan, era una solución en el confinamiento, pero posteriormente pues ya quedó como un hábito. Igual le preguntamos al especialista. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Gladys, gracias nuevamente por recibirme y un saludo a tu audiencia. Gracias a usted por estar con nosotros para entender un poco, bueno, ya a fin de la pandemia como tal, estará presente ya como otro virus dentro de esa dinámica pues mundial, diaria, pero igual hay una serie de cambios que sería interesante con usted como sociólogo revisar, que llegaron para quedarse. Sí, la pandemia nos deja muchas cosas. Desde el lado amable, pues nos deja el trabajo híbrido. Eso era algo que ya en algunas disciplinas como la tecnología se utilizaba, pero fue, digamos, expandiéndose a otras áreas. Nos deja, como bien sabes, al menos en el caso de Venezuela, la explosión de los delivery. Creo que un poco más abstracto nos hace un poco más, o creo que nos hace un poco más sensibles a temas de salud mental, depresión y soledad, pero bueno, también nos hace también revisarnos como humanidad porque tenemos más pobreza, eso es un Más resultado de la desigualdad. pandemia, y problemas educativos que no los hemos podido determinar todavía. Sí, eso es como, digamos que dentro de lo principal, ¿no? Pero también vemos hábitos de consumo distintos. Yo creo que en algunos casos, me incluyo, buscamos como una vida bastante más simple, sin tantas complicaciones, ni también tan enfocada en, por ejemplo, el cómo tener cada día más cosas. Más bien muchas veces hasta revisamos con más frecuencia lo que tenemos en casa, a ver qué realmente es útil, qué no, y lo que no estés usando lo puedas incluso hasta donar, ayudar a otra persona siempre que esté en buen estado, en condiciones para su uso. Eso creo que llegó a la vida de mucha gente, ¿no? Yo creería que sí, creería que siempre estuvo en manos de muchas personas ser un poco más altruistas. Sin embargo, como dije en un inicio, es posible que la pandemia del COVID-19, y es más espero que un dato que pudiese tener, nos haya hecho más sensibles a realidades de lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, sí, pudiésemos ser un poco más sencillos, esa Ujú. pudiese ser la palabra. Sí, dentro de lo que cabe, porque siempre, como dice usted, pues hay algunos que les ha caído la locha completa, unos la medio locha y algunos que ni siquiera, ¿no? A pesar de haber pasado por situaciones bastante complicadas, hasta pérdida de vida de algunas personas, pues dentro de su grupo familiar. Y los vemos todavía indolentes a muchas cosas. Eso es parte de de esas aprendizajes que a mí me preocupa, además, profesor, como venezolana, como ciudadana, hablando particularmente de nuestro país, que siento que a pesar de todo lo que hemos vivido, algunos que todavía siguen siendo indiferentes a situaciones que deben ser consideradas para verdaderamente lograr y trabajar por un cambio que favorezca a Venezuela y a toda la población. Yo creo que lo que nos deja es que las vacunas funcionan, que nos permite avanzar como sociedad, que la ciencia funciona
Y bueno, sí hay unos pocos que hacen ruido sobre si no funcionó, si fue un plan, pero yo creo que nos debe unir no solo como venezolanos, sino como humanidad a ir hacia adelante, que de manos de la ciencia que podemos lograr grandes cosas. Eso para hablar de, claro, como dice usted, toda una campaña todavía en contra de las vacunas, de esas y todas, bueno, al final el espectro de vacunas y quienes consideran que más bien todo lo contrario, lejos de ayudar, han perjudicado o pueden perjudicar y que todavía no se sabe más bien cuáles van a ser las consecuencias en el cuerpo de quienes decidimos ponernos no solamente unas, incluso los refuerzos. Pero la realidad también en el tiempo, lo que está evidenciando, obviamente, la propia dinámica mundial es que sin duda fueron favorables y que frenaron bastante más rápido de lo que se estimaba el impacto de la pandemia del coronavirus. Correcto. Para mí creo que ese es el principal aprendizaje, que cuando nos unimos, que cuando los gobiernos hacen las cosas que tienen que hacer, mal, bien, más tarde, más temprano, sí sabemos que países con menos recursos tardaron más las vacunas en llegar, pero bueno, al final llegaron. Y por eso estamos saliendo, no estamos saliendo por obra de alguna deidad religiosa, no, estamos saliendo podemos agradecer, sí, a Dios y a quien ustedes quieran, pero los humanos también unidos con base en la ciencia, en el desarrollo de vacunas, fue lo que nos hizo salir adelante. Sí, y ahí también la reflexión, profesor, con relación a los presupuestos que muchas veces se destinan a pues áreas no tan relevantes o importantes como puede ser, y en este caso lo evidenció la pandemia, el tema y el desarrollo de tratamientos efectivos y respuestas inmediatas para la salud, ¿no? En este caso con la amenaza del coronavirus. Eso fue algo que se cuestionó mucho durante mucho tiempo, que se puso en evidencia lo que era esa falta por parte incluso de los grandes gobiernos, en general países desarrollados o en vías de desarrollo, y hasta qué punto eso se ha replanteado, cuánto se ha cambiado de los presupuestos para darle más prioridad y más peso a la salud para estar preparados para cualquier cosa mucho más rápido. Sí, ponen tela de juicio las decisiones de gobierno con base en salud, pero no solo en salud, sino en educación. El Banco Mundial estima que todavía no vamos a saber las implicaciones que esos 3 años tuvieron en el desarrollo, sobre todo a temprana edad de los niños, donde no podían asistir a eventos de socialización primaria, que es lo que ellos deben hacer. Entonces, sí, hay que entender hacia dónde se dirigen los recursos y cómo enfocar mejor para el mejor desarrollo de las sociedades. En general, de países, sí, ya desarrollados, potencias que también se vieron muy comprometidos con lo que fue la pandemia. Pandemia, por cierto, que, y hay que decir, la OMS señaló que a pesar de que la fase de emergencia sí ya se declara que ha terminado, la pandemia no ha llegado a su fin como tal. Explica quien es el director general de la OMS, es con gran esperanza que declaró el fin de la COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, pero que esto no significa que haya terminado como una amenaza para la salud mundial y agregó que no dudaría en volver a convocar a los expertos para reevaluar la situación en caso de que la COVID ponga en peligro a nuestro mundo. Lo peor que cualquier país puede hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, importante, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su gente de que no es motivo COVID-19 de preocupación. Aunque la cifra oficial de muertes por la pandemia es de unos 7 millones de personas, el director de la organización dijo que es probable que la cifra real sea más cercana a los 20 millones de muertos. Advirtió que el virus continúa siendo una amenaza significativa y que la organización declaró por primera vez la llamada de emergencia, pues recuerdan un poco lo que fue enero de 2020. De ahí para acá, pues mucho hemos experimentado todo el planeta y básicamente lo que hoy pretendemos con nuestro invitado es justamente revisar cuál fue el aprendizaje como sociedades post pandemia, esos patrones de conducta actual, ciertos cambios sin duda se notan, se pueden, se evidencian, pero no así en todavía cosas que son fundamentales, profesor, como es esa conducta pues orientada al bienestar colectivo, a el poder buscar la manera de que sumemos voluntades, sumemos fortalezas, nos apoyemos en las debilidades, pero entendamos que básicamente como un todo y como equipo podemos ser mucho más efectivos para el desarrollo, en este caso de un país como Venezuela o en general el planeta, ¿no? Mejores condiciones, sin tanta desigualdad. La, la historia es un péndulo, va y Mm. viene. Si no la conocemos,
estamos sensibles a volverla a repetir. Yo creo que debemos, espero sea un mensaje para todos, ser un poco más sensibles con nuestro alrededor, con las cosas que tenemos, con las personas que están a nuestro alrededor. Sobre todo en Venezuela, no sabemos quién está sufriendo, no sabemos el estado de salud mental de los venezolanos. Entonces, creo que el mensaje es no solo a los gobiernos, sino a nosotros mismos, Claro. ser un poco más sensibles con lo que hay a nuestro alrededor. Gracias por haber estado con nosotros y haber compartido su punto de vista a propósito de esto que ha sido noticia, pues por parte de la Organización Mundial de la Salud, de declarar el fin de la emergencia, no de la pandemia, de la emergencia sanitaria global por la COVID-19 y lo que esto implicaba, pero bueno, está presente y todavía siempre hay que tomarlo pues las medidas de prevención, de cuidado y sobre todo si es una persona vulnerable por alguna condición de salud. Hay cosas que a mí me quedaron, yo no sé si a la mayoría, pero yo con frecuencia ya cargo mi alcohol siempre en la cartera y me estoy todo el tiempo limpiando las manos por poner un ejemplo, como también el distanciamiento en algunos casos cuando hay demasiadas personas que están conglomeradas, bueno, están reunidas en un espacio cerrado y así creo que es parte de ese hábito que también en muchos quedó instalado. Profesor, gracias. ¿Ah? Gracias por la invitación. Buenas tardes. La mascarilla sí confieso que la he ido soltando en algunos casos. Ay, porque es que de verdad que qué dolor de cabeza. Pero yo creo que hay otros, y lo hablaba justamente en estos días, que me tocó ir al centro médico, bueno, a mis chequeos, y ahí me la pidieron y dije, la verdad es que sí, debe ser, porque es un lugar donde, por supuesto, muchos acuden por algún tipo de patología y se puede estar más expuesto a algún contagio. Creo que esos son los lugares donde debería mantenerse como hábito de cuidado, de prevención. 4:57.